Gracias, muy buenas tardes, amigas y amigos. Muy estimado Luis Inácio Lula da Silva, querido Lula, expresidente de la República de Brasil, muy bienvenido a México. Muy estimado don Francisco González Rodríguez, presidente del Grupo BBVA. Muy estimado ingeniero Ignacio Deschamps, presidente y director general de BBVA Bancomer. Muy estimado don Ángel Cano Fernández, consejero delegado del grupo. Licenciado Luis Robles Miaja, vicepresidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer, estimado también. Estimado Ricardo Guajardo Tuché, consejero de BBVA Bancomer. Muy apreciables consejeros, directivos, miembros del grupo BBVA y BBVA Bancomer, muy distinguidos invitados especiales, legisladores, señoras y señores. Pues es una gran satisfacción el poderme reunir de nueva cuenta con ustedes. Y además, yo sí quiero hacer mención de dos cosas muy importantes. Uno es la presencia en esta reunión de quien sin duda alguna pues es uno de los grandes líderes mundiales de nuestro tiempo y que hemos tenido el privilegio de conocer, de tratar, de escuchar y que admiramos y al mismo tiempo queremos muchísimos mexicanos y gente de todo el mundo, y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí al querido presidente Lula da Silva de Brasil. Gracias por estar con México, presidente. Y además, a juzgar por el enorme cariño que le tiene a México, ya le tenemos lista también su nacionalidad mexicana en ese momento, ¿no? En el momento que se ofrezca, ¿no? Y también algo que a mí me genera un sentimiento de afecto y de gratitud, de reconocimiento también, es que pues en las buenas y en las malas, en las duras y en las maduras, como se dice, no solo BBVA ha estado presente con México, sino especialmente su presidente Francisco González Rodríguez, quien hoy cumple 10 años ininterrumpidos de celebrar un consejo de BBVA en nuestro país y de estar aquí. Muchas gracias, Francisco, por tu confianza y por su afecto hacia México. A todos ustedes, amigas y amigos, los saludo también de corazón y les mando un saludo afectuoso también a todos los rincones del país. Yo sé que no solo la economía del país, la vida pública, la vida social misma, el sector productivo, lo que empuja a diario a México a salir adelante está en ustedes. Sé que cada una y cada uno de ustedes, consejeros del banco, están pues todos los días trabajando, esforzándose, saliendo adelante a pesar de las adversidades y desafíos. Así que yo reconozco pues la gran labor que todas y todos ustedes realizan. Desde luego de la gente de BBVA Bancomer, de sus trabajadores, de sus directivos. No olvido que mi primer empleo formal fue precisamente en Bancomer alguna vez. He comentado que cuando estaba en prepa, pues nos tocaba trabajar y en vacaciones yo relevaba a muchos trabajadores que se iban de vacaciones y me echaba mis 2 buenos meses chambeando. Fue una época muy agradable para mí. Y bueno, pues no solo la labor de los trabajadores y los directivos, sino la labor de los clientes y de los consejeros. Como bien dice la expresión, consejero es precisamente el que da consejo, pero también creo que el que pondera, equilibra, amplía la visión y hace que las decisiones que se tomen sean verdaderamente responsables. Y eso, a mi juicio, es lo que explica en mucho el éxito de BBVA Bancomer en nuestro país. También es un gran día, amigas y amigos, por lo que hemos escuchado. Miren, no todos los días pasa, pero acabamos de oír, y yo lo reconozco y lo celebro, que esta importante institución, en refrendo de su confianza en México, con plena seguridad en lo que está haciendo, pero también con una visión clara de lo que este país significa para el futuro, está emprendiendo un nuevo y ambicioso plan de inversiones en México.
Y de veras para mí, como mexicano y como presidente de la República, me emociona y lo agradezco que BBVA Bancomer hoy anuncie que invertirá 2,000 millones de dólares en los siguientes 3 años. 22,000 millones de pesos. Así que fuerte aplauso por esa decisión. No todos los días sucede y la verdad es que pues es muy grato escucharlo en esta reunión. Creo que esto es bueno para todos, es bueno para México, qué duda cabe, pero también es bueno para el banco, porque evidentemente México representa una gran oportunidad de negocio, no solo para el sector financiero, en general para muchas empresas que confían en el país. Recientemente, hace unos días me tocó anunciar la nueva inversión de Mazda, que va a construir una nueva planta automotriz en el país, por primera vez entran a este mercado, y estos anuncios de nuevas inversiones verdaderamente nos congratulan. Se trata pues, amigas y amigos, de un paso firme hacia el futuro y una muestra de que empresas de clase mundial como BBVA ven en México un lugar de oportunidad en el mundo. Y tal como lo ha señalado don Francisco González, presidente, México se ha consolidado como un país estable, un país confiable, un país en crecimiento, y además ha consolidado 2 valores fundamentales para cualquier nación. 2 valores fundamentales que a veces cuando se tienen, igual se dejan de percibir en su real contexto. Pero hay en nuestro país 2 valores verdaderamente importantes que los mexicanos debemos preservar. Por un lado, la democracia y la libertad, y por otro lado, la estabilidad económica. Hace un rato en la mesa platicaba uno de los consejeros que, bueno, más allá de los programas y las clínicas y las escuelas que se han abierto en México, ¿qué es lo que ha generado bienestar en los mexicanos? ¿Qué es lo que ha hecho, por ejemplo, que en una década las familias hayan podido adquirir no solo los servicios básicos, 98% de electricidad, más del 90% de agua potable y alcantarillado, más del 80%, casi el 90% refrigerador, más de la mitad de las familias automóvil, que se hayan construido 1 de cada 4 casas en la historia del país en esta década. Lo verdaderamente valioso y además intangible es la estabilidad económica, es la ausencia de variables como la inflación, que han sido desastrosas en la historia patrimonial de millones de familias mexicanas. Hoy quizá hay millones y millones de jóvenes, y qué bueno que los haya. México es un país muy, muy joven, tan joven que la mitad de la población tiene 26 años o menos, que probablemente nunca vivieron, nunca conocieron, y qué bueno esas épocas. Pero qué duda cabe, amigas y amigos, que la posibilidad de tener inversión, crecimiento, empleo, y de fomentar estabilidad personal y familiar está precisamente dada por esa estabilidad económica. Y democracia y estabilidad económica, amigas y amigos, han sido 2 prioridades claras de esta administración. Preservar y ampliar la democracia y la libertad económica como claves del crecimiento y el desarrollo del país. Y por eso defendemos las libertades ciudadanas. Por eso luchamos por consolidar un auténtico Estado de Derecho y fortalecer las instituciones. Por eso trabajamos por ampliar las libertades. Por eso queremos que cada mexicano tenga las herramientas que necesita para poder desarrollarse a plenitud, con base en su trabajo, con base en su mérito. Pero nadie puede progresar si le es cancelada precisamente la libertad política y la libertad económica. Y desde luego la libertad que implica precisamente la vigencia de un Estado de Derecho. Por eso hemos sido firmes en ello, porque aspiramos a ver a México como un país de leyes, porque sabemos que la clave del progreso está precisamente en la preservación de esos valores, porque sabemos que en esta larga travesía, para ser un país próspero, un país plenamente desarrollado, en cuya ruta estamos, es fundamental que democracia, libertad, estabilidad económica y Estado de Derecho prevalezcan, y que esa sea precisamente la orientación, el rumbo, el norte que guíe
la conducción del país, por muy fuertes que sean las turbulencias o las circunstancias de momento. Y sé que guiados en esos valores, sé que guiados en esos principios, no solo tendremos buen rumbo, sino llegaremos al destino que queremos para nuestro querido país. Y sin duda eso, amigas y amigos, también se traduce en el aquí y en el ahora, en condiciones atractivas para la inversión, en condiciones atractivas para el crecimiento empresarial, tal como lo confirma esta excelente noticia que nos ha dado don Francisco González e Ignacio Deschamps, de invertir $2,000 millones en México en los próximos 2 años. Yo quisiera hoy compartir, amigas y amigos, con ustedes algunas cosas, algunos de los desafíos sobre el papel del sector financiero y la situación del país. Primero, es importante subrayar el entorno macroeconómico positivo que finalmente hemos logrado construir entre todos los mexicanos y no sin sacrificios. Se dice fácil, pero poder combinar estabilidad económica con crecimiento, tasas bajas de inflación y tasas positivas de crecimiento, es sumamente difícil para alcanzar, no solo para México, sino para muchas naciones. Y en nuestro país, y gracias al esfuerzo de todos, hemos logrado ese entorno favorable. Sí, no son las tasas que quisiéramos, desde luego, tasas que se pueden lograr incluso desde bases más pequeñas de desarrollo, pero tasas finalmente positivas, como la que tuvimos el año pasado de 5.4 con 850,000 empleos formales, como la que se sigue registrando en el primer trimestre de este año de 4.6, llevamos ya más de 300,000 nuevos empleos generados en lo que va del año, 376,000, sino también inflación baja. Aún con el elevado precio de los commodities en todo el mundo, incluido alimentos o energéticos, hoy México tiene una inflación de 3.2%, que es una de las más bajas que hayamos registrado. En un ambiente complejo, desde luego, hoy sabemos los mexicanos que tenemos activos muy importantes que nos permiten salir adelante y poder convertir las circunstancias en oportunidades para el país. La fortaleza de nuestra economía también está indicada en muchas cosas en que, a diferencia del pasado, nos permiten ver con aliento el futuro. Por ejemplo, un sistema financiero bien sólido, que nos brinda no solo las condiciones para seguir creciendo, sino también nos posiciona mejor que nunca para enfrentar cualquier turbulencia previsible. Por ejemplo, ustedes recordarán, algunos de ustedes, nada más porque aquí hay pura gente joven, pero algunos recordarán, los tiempos en que enfrente de cada devaluación o alrededor de cada crisis, pues el país se tronaba los dedos para ver como cuántas reservas nos quedan. Y la discusión era que si nos quedaban reservas para pagar 9 meses de importaciones, que si nos quedaban reservas para pagar 6 meses de amortizaciones o de pagos del servicio de la deuda externa, etcétera, etcétera. Y al final venía pues una crisis que evaporaba nuestras reservas y mandaba a millones de mexicanos a la bancarrota. Hoy, por ejemplo, nuestras reservas del Banco de México deben estar llegando ya casi a los 130,000 millones de dólares, que sumado al respaldo líquido que tenemos del Fondo Monetario Internacional, tenemos una base de respaldo de más de 200 billones de dólares por primera vez en la historia. Hoy, por ejemplo, no contamos cuántos dólares tenemos para pagar cuántos meses de deuda o de importaciones. Hoy nuestras reservas son más que suficientes para pagar 2 veces el total de nuestra deuda externa. Una deuda además que, contado todo el sector público, es de 31% respecto del PIB, comparado con el promedio de la OCDE, que es casi 100% del PIB. Hoy, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, donde las crisis se daban en nuestros países, donde los errores o las adversidades económicas, las crisis de balanza de pagos, las crisis fiscales, se daban en nuestros países en desarrollo en América Latina, con regaños por parte de muchos países desarrollados, incluidos en algunos europeos. Hoy es exactamente al revés, solo que esta vez sin regaños, ¿no? La verdad es que
el déficit que están enfrentando algunas naciones europeas, totalmente fuera de control, las crisis sociales y políticas que traen programas de contracción terrible de su gasto. Aquí todavía se discute, por ejemplo, los precios de servicios y de bienes públicos, que están incluso todavía por abajo de su referente mundial, pero la discusión en otros países es cuánto van a reducir las pensiones o los salarios de los empleados públicos. Esa es la discusión. Y hoy México enfrenta un entorno estable, con finanzas públicas sólidas. No solo lo que tenemos ahora, sino el campo que estamos despejando hacia el futuro. Por ejemplo, en la crisis decidimos crear el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero Mexicano. Y en el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero Mexicano les dijimos, a ver, vamos a evaluar y monitorear cuáles son los riesgos a los que está expuesto nuestro país. Aquí entre nos, vamos a ver qué pasa si ocurre el peor escenario, cómo puede responder nuestra economía. Y el informe del Consejo de Estabilidad Financiera, que además lo pueden consultar todos ustedes, concluye que aún frente a las peores condiciones internacionales, por ejemplo, que nadie lo quiere y nadie lo ve, en fin, pero si se materializaran algunos riesgos, una quiebra o una corrida en alguno de los países europeos, un debilitamiento mismo de países con los que tenemos una gran vinculación financiera, por ejemplo, Portugal o España, o Inglaterra, o en fin, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría, por ejemplo, si volviera a caer dramáticamente como en el 2009 la economía americana, si hubiera de repente otro Lehman Brothers escondido ahí abajo de la alfombra? ¿Qué pasaría si se materializaran todas esas condiciones adversas? Bueno, lo que concluye el estudio de este consejo es que el sistema bancario mexicano específicamente contaría con los recursos suficientes para mantener su operación y preservar un nivel de solvencia adecuado. La fortaleza de las finanzas públicas y también la fortaleza del sistema financiero también se refleja en indicadores que miden la salud del sistema bancario en general. Ustedes saben que las recomendaciones de Basilea sobre el grado de capitalización de un banco no deben bajar del 8%, por ejemplo. Bueno, en marzo de 2011, el índice de capitalización de la banca en México fue de más del 17%, es decir, más del doble del estándar sugerido a nivel internacional, y así sucesivamente. Así que, amigas y amigos, les puedo decir con certeza que el sistema financiero en México está más fuerte que nunca, y eso también hace fuerte a México, y eso además nos da las herramientas necesarias para acotar el impacto de riesgos ajenos a nuestra economía. Esto es muy positivo porque una banca sólida como la que hoy tenemos es evidentemente motor del crecimiento. Así se están reflejando las cifras que ha mencionado Ignacio Deschamps de crecimiento del financiamiento al sector privado, rubro que ha seguido una tendencia positiva y que al cierre de abril, por cierto, pasado, registra crecimientos anuales reales cercanos al 9%. Especialmente el crédito empresarial. ¿Cuántos de ustedes, muchos de ustedes son empresarios, caray? Qué dificultad, durante cuántas décadas era encontrar un buen crédito en el banco. Y hoy no solo las empresas más sólidas, sino también más de 300,000 pequeñas y medianas empresas están teniendo acceso al crédito, gracias a programas, por ejemplo, como el de colaterales de pymes, que a través de NAFIN están provocando este crecimiento del crédito empresarial de pequeñas empresas. Sin duda, pues, amigas y amigos, se trata de buenas noticias, pero sé también que podemos y debemos ir por más. Pienso que es momento que la banca en México dé el siguiente paso para consolidarse como una verdadera palanca del desarrollo en el país. Me gusta oír lo que aquí se ha dicho y lo que Ignacio Deschamps, no solo en su calidad de ejecutivo de BBVA Bancomer, sino también como presidente de los banqueros, ha dicho: el compromiso de la banca con el acceso al sistema bancario de la gente. Y efectivamente, en los últimos años hemos pasado de más o menos 25 millones de mexicanos bancarizados con una cuenta a 42 millones. Pero tenemos que ir por más definitivamente. Tenemos que lograr que todas las familias mexicanas tengan la posibilidad de acceder al sistema bancario.
Y acceder al sistema bancario más allá de la posibilidad de estar en una oficina, en una sucursal bancaria y tener un ejecutivo físicamente frente a él, tener acceso al sistema bancario a través de los teléfonos celulares, a través de tarjetas de débito de programas sociales, por ejemplo, a través de todos los mecanismos que técnicamente nos permitan darle a los mexicanos, hasta hoy marginados del sistema bancario, una oportunidad. Yo creo que en eso tenemos que estar muy unidos, amigas y amigos, y lo podemos hacer. Hoy México requiere una mayor participación de las instituciones bancarias para promover un mayor acceso al crédito. Por ejemplo, el financiamiento al sector privado, sí ha crecido, pero todavía es el 26% del PIB. Veamos lo que ha hecho Lula, por ejemplo, y lo que muchos países han logrado. En Brasil, por ejemplo, es de casi 45% del PIB el acceso del financiamiento al sector privado, el monto del financiamiento al sector privado, que es pues casi el doble de lo que tenemos ahora. Ya no digamos Chile, por ejemplo, que es casi el triple, el 73%. Así que si queremos crecer con mayor dinamismo y queremos generar empleos, es apremiante fortalecer la disponibilidad de recursos para el sector productivo. México necesita el compromiso de sus bancos para crecer rápidamente y créanme, estamos en el mejor momento para hacerlo. Y sé que Bancomer, BBV Bancomer, está mostrando que sí es posible tener un negocio bancario en expansión y con éxito, con utilidades, con rentabilidad, que es posible impulsar el desarrollo del sector productivo y al mismo tiempo tener un banco saludable. Creo que este financiamiento, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas es un buen ejemplo. Un financiamiento que ha tenido tasas de crecimiento arriba del 16% anual, o los créditos hipotecarios, por ejemplo, que siguen creciendo por arriba del 8%. Es fundamental, pues, ampliar los servicios financieros cada vez a más mexicanos, a las poblaciones más remotas y con menos recursos. En fin, amigas y amigos del grupo BBVA Bancomer. Sé que México tiene, todos lo sabemos, tiene momentos difíciles, pero también hay cosas importantes de las cuales debemos estar muy orgullosos. Desde el primer momento de la administración nos propusimos hacer de este periodo de México un periodo de transformación, hacer un gobierno transformador, un gobierno que impulse cambios de fondo que el país necesita para soltar el lastre que amarra su crecimiento, el lastre que en el pasado le impidió dar el salto al desarrollo que México puede y debe dar. Y en estos años, por ejemplo, nos ha permitido cambiar cosas que antes parecían imposibles de cambiar. Hablo, por ejemplo, de reformas, incluso legislativas, que hemos hecho. Hablo de una gran reforma que quizá hemos valorado poco, pero es fundamental. Por ejemplo, la reforma al sistema de pensiones. Reformamos la ley del ISSSTE y luego, negociando con el sindicato, reformamos el sistema de pensiones del Seguro Social. Ustedes recordarán que hace algunos años el solo hablar del tema implicó que miles de trabajadores del Seguro Social fueran a protestar a la calle. Lo logramos hacer en forma pacífica. Y también negociamos la reforma al sistema de pensiones de la Comisión Federal de Electricidad. Y también resolvimos el explosivo problema de pensiones de Luz y Fuerza del Centro. Ese no lo alcanzamos a negociar, pero bueno, de que se resolvió, ¿no? Y reformamos también con todo eso, amigas y amigos, le dimos un ahorro a las finanzas públicas de más del 30% del PIB a valor presente neto. ¿Qué significa eso? Que con esas modificaciones México está eliminando un problema explosivo de su futuro. Que con esas modificaciones, digamos, es como si hubiéramos hecho una reforma fiscal de esa famosa que mejor que hay que hacerla, pero en fin, no a mencionarla mucho, pero nos hubiéramos hecho 30 años de esa reforma. Hicimos también, insuficiente todavía, pero reformas en materia hacendaria que buscan reducir nuestra dependencia petrolera. Avanzamos en el tema de reforma energética, más de medio siglo sin poder hablar ni siquiera de una reforma a petróleos mexicanos, y la hicimos, no de la dimensión que se necesita,
pero sí dimos un paso adelante. Y qué bueno que está aquí el presidente Lula, porque si alguien puede dar testimonio de lo mucho que puede hacer avanzar a un país una reforma a fondo que libere a una empresa petrolera del Estado, es el caso de Petrobras y es el caso de Brasil. Aún así, con esas reformas estamos frenando finalmente una caída brutal de producción petrolera que se había registrado durante muchos años. Hace 10 años, por ejemplo, la tasa de reposición de reservas petroleras en México era de 22%. ¿Qué quiere decir? Que por cada barril de petróleo que descubríamos de reservas, ese día ya habíamos vendido 5 barriles. Ya a ese ritmo iba a acabarse en menos de una década la producción petrolera nacional. Hemos logrado revertir eso y hoy, por primera vez en más de 30 años, hemos llegado a una tasa de reposición de reservas probadas de petróleo del 100% de reservas probables. Y este año llegaremos al 100% de reposición de reservas probadas. ¿Qué quiere esto decir? Que no solo frenamos la caída en la producción, sino que estamos incrementando a través de inversión precisamente el futuro, garantizando el futuro de la industria petrolera. Y tenemos que ir por más. Se hizo una reforma en materia de competencia económica, una reforma que va a permitir combatir las prácticas monopólicas, remover barreras que coartan la innovación, el crecimiento de las empresas o el progreso de la economía. ¿Y saben qué, amigas y amigos? Tenemos que ir por más. Porque estoy decidido a que esta administración, hasta el último día de gobierno, sea un gobierno de transformación de México. Y no vamos a frenar, sino vamos a acelerar las reformas que le están haciendo falta al país. Por eso envié al Congreso de la Unión una convocatoria al periodo de sesiones extraordinaria para sacar adelante las reformas que México necesita. Reformas que ya tienen consenso en una Cámara, que se puedan aprobar en la otra. Reformas que tienen consenso de partidos, ¿por qué posponerlas? Nuestros jóvenes están perdiendo oportunidades de trabajo, nuestras mujeres pierden oportunidades de trabajo si no hacemos una reforma laboral. Nuestra vida pública requiere cambiar su vida institucional, tener mejores instituciones, darle poder político a los ciudadanos, por encima de las élites políticas. Y por eso tiene que salir adelante una reforma política. Y necesitamos acelerar proyectos de infraestructura. Sí estamos invirtiendo y mucho en infraestructura. Inversiones además que nos entusiasman. Hace unos días estuve en la plataforma Centenario de Pemex, una plataforma de petróleo que ha encontrado petróleo y gas perforando a 2 kilómetros de tirante de agua, 2.000 metros de profundidad, más 5 kilómetros abajo del lecho marino. O bien el puente Baluarte entre Sinaloa y Durango. Para hacer las columnas del puente estamos usando más concreto que para hacer el Estadio Azteca. Y entre la última columna del lado de Durango y la primera columna de Sinaloa habrá un puente colgante de 4 carriles de 520 metros de largo y 460 metros de altura sobre el río. Todo hecho por ingenieros mexicanos. Estamos invirtiendo cada año 50,000 millones de dólares en infraestructura. Todo lo que se invertirá, por ejemplo, en ampliar el canal de Panamá. 5 puntos del PIB. Pero necesitamos más. Y hace 3 años presenté al Congreso una iniciativa de asociaciones público-privadas que puede y debe acelerar precisamente la inversión en infraestructura. No hay razón para seguir retrasando la transformación de México, que se puede y se debe hacer más allá de consideraciones políticas de cualquier tipo. México necesita gobernantes responsables, legisladores responsables. Necesitamos seguir avanzando precisamente en la transformación institucional del país a nivel de Estado de Derecho. Tenemos una estrategia en curso que tiene 3 frentes. Combatir frontalmente a los criminales, darles claramente la señal del poder del Estado que quien manda son los mexicanos y no ellos en un solo punto del territorio nacional. Construir nuevas instituciones, nuevas policías como la nueva Policía Federal, que hoy ha dado un golpe muy importante, por cierto, ya lo verán ustedes después, ¿no? Construir nuevas
construir nuevas instituciones en cada una de las entidades de la República. Yo he dicho y lo reitero, el día que México tenga 32 policías estatales confiables, eficaces, ese día México va a ser un baluarte en materia de seguridad a nivel mundial, porque hoy en la adversidad hemos aprendido más rápido, hemos aprendido a ir más a fondo, hemos aprendido a transformar nuestras instituciones. Y más que la captura de uno u otro delincuente, por muy grande que sea, lo importante es tener instituciones renovadas y confiables que garanticen el futuro. Y el tercer frente es trabajar en una nueva sociedad con valores, que respete la vida, que respete a sí mismo, que respete al otro, que haga que nuestros jóvenes abandonen el riesgo y la tentación de la delincuencia o las adicciones, que haya escuelas y hospitales, como las más de 800 preparatorias que hemos hecho en 4 años, como las más de 90 universidades nuevas que hemos creado, las 50 que hemos ampliado, que haya como los 1000 hospitales o clínicas nuevos que hemos construido, los 2000 que hemos remodelado. Hoy, amigas y amigos, tenemos que construir el futuro de México. Y yo les quiero decir, queridos amigos de BBVA Bancomer, ese futuro que queremos se puede construir. Lo estamos de hecho construyendo. Ese futuro que queremos para México próspero, fuerte, en crecimiento, con generación de empleos. Ese México libre y democrático. Ese México limpio, amigable con el medio ambiente. Ese México seguro y en libertad. Ese México se puede y se debe construir. Y no lo podemos dejar para después. Ni podemos lavarnos las manos y esperar que sean otros los que lo hagan, porque tanto tiempo ha perdido México en ello, que por eso hoy estamos pagando los costos que pagamos. Ese México es difícil de construir, sí, pero como las grandes cosas implican un esfuerzo enorme, que yo sé que esta generación de mexicanos lo está haciendo y le dará un futuro distinto y mejor. Estamos en un momento de transformación y en consecuencia también un momento decisivo, difícil para muchos. Pero sé que México tendrá más pronto que tarde un futuro promisorio, que lo tiene ahora, que se expresa además en decisiones como la de Bancomer BBVA de invertir $2,000 millones más en los próximos años. Decisión similar a la que han tomado múltiples empresas en nuestro país, desde automotrices hasta refresqueras, desde manufactureras hasta electrónicas o hasta de conocimiento. Hoy México, amigas y amigos, tiene rumbo, tiene futuro y reclama el apoyo y la responsabilidad de todos, de sus ciudadanos y de sus representantes. Enhorabuena pues, amigas y amigos, y si me permiten, les voy a pedir que me acompañen para hacer la declaratoria formal de clausura de esta reunión. Hoy martes 21 de junio del año 2011, siendo las 16:22, declaro formalmente clausurada la reunión nacional de consejeros de BBVA Bancomer 2011, deseando que se hayan alcanzado todos sus objetivos. Enhorabuena, muchas gracias y muchas felicidades a todos ustedes.